Hola, bienvenidos. Les quiero preguntar, ¿a alguno de ustedes les ha pasado que salen de una reunión de trabajo y sienten que como que no contaron bien su producto, no conectaron con su cliente y simplemente ese negocio se perdió? ¿O no les ha pasado que tenemos tantas ideas, tanta información de nuestro producto, de nuestro negocio, no sabemos cómo hilarlo y simplemente no somos efectivos ni memorables? Si sabían además que de 100 empresas que se presentan a una ronda de inversión solamente el 2% logra el objetivo. Y una de las principales causas es que no les entendieron la idea. Pues muy bien, bienvenidos al Mundo Pitch, este módulo que hemos preparado con mucho cariño. Mi nombre es Paola Vargas, voy a estar acompañándolos en estas 4 lecciones, a través de las cuales ustedes van a poder aprender pues cuáles son esos elementos importantes que tiene un pitch, qué es lo que debemos tener en cuenta, qué es también lo que debemos evitar y lo vamos a ver de una manera integral. Yo tengo 12 años de experiencia acompañando emprendimientos, emprendedores, procesos de innovación y me encanta este módulo porque realmente siento es el que más efectivo puede hacer de que esa innovación que tanto hemos luchado a sacar o ese producto o servicio se venda. A veces dicen que la innovación no es solamente hacerla, sino el gran objetivo es venderla. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Yo también soy emprendedora, también he estado al otro lado de la mesa y por eso, y al haberme enfrentado a tantos módulos y a tantas sesiones pues, de pitch, tengo algunas lecciones aprendidas y también muchos aprendizajes que quisiera compartir con ustedes. Entonces, vamos a empezar este módulo. Quiero contarles qué es lo que vamos a hacer. Como ustedes ven, son 4 lecciones. La primera es el contenido del pitch, básicamente qué es y qué no, y qué es y qué no es el pitch, y qué debe tener y qué no debe tener ese pitch que decimos. Luego vamos a hablar sobre la lección 2, el apoyo visual o la presentación que debemos llevar, cómo debe ser y cómo capturar a nuestro cliente a través de las imágenes y estos recursos que llevamos allí visuales. Hablamos en la lección 3 de la comunicación no verbal, importantísimo, todo lo que nosotros comunicamos a través del uso de las manos, las miradas, las posiciones, todo lo que realmente acompaña un mensaje, ¿no? Y finalmente la imagen personal. Además de todo, pues yo soy asesora de imagen y estoy convencida que la imagen personal también es una herramienta poderosísima de comunicación. Ya en la mitad de la lección 2 y 3 van a ver que van a tener una tarea, ustedes van a tener que cargar un video en el cual pues ustedes mismos se graban y hacen su propio pitch para darles retroalimentación y al final de las lecciones vamos a tener unas sesiones en vivo en donde también tendremos la oportunidad de conocernos y darles una retroalimentación mucho más cercana. Entonces vamos a empezar ya entrando de una en lo que es el pitch. Entonces me gusta mucho arrancar con esta imagen porque aquí vamos a empezar a hablar de historias. Y esta imagen pues trae a colación la historia que dicen que es de donde nace la palabra pitch o el elevator pitch incluso. Entonces aquí en la mitad ustedes ven al señor Ellis Otis, y sí es Otis el señor que está metido en la industria de los ascensores, pero básicamente no es que él se haya inventado el ascensor, sino que él se crea un mecanismo de seguridad que permite o que facilita que en el caso de que haya un descenso inesperado en ese ascensor, pues básicamente el ascensor no se caiga, ¿no? Entonces dicen que él, pues esto en 1816 reúne a todos sus posibles clientes, a lo que llamamos hoy el buyer persona, los invita a una demostración y mientras él está descendiendo en su ascensor, pues básicamente hay un corte en una cuerda y pues miren por favor la expresión que tienen todos, ¿no? Todo el mundo asustado de decir, Dios, se nos va a caer este ascensor y pues evidentemente él puede demostrar que su mecanismo de seguridad pues es muy bueno. Entonces me encanta esta imagen porque aquí puedo primero contarles una historia y aquí empiezo a decirles que cualquier cosa que nosotros hagamos a través del uso de historias, nomás la palabra historia, la palabra ejemplo, la palabra chisme incluso, genera una conexión inmediata con el lado más emocional de nuestro cerebro. Entonces, cuando yo estoy hablando con una persona y le digo, le voy a contar una historia, le voy a dar un ejemplo o te voy a contar mi experiencia personal, eso genera una conexión inmediata pues con ese público, ¿no? Entonces aquí pues vamos a empezar a tener que desarrollar esas habilidades para contar historias. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me gusta esta imagen y me gusta esta historia porque aquí ya empezamos a saber, o para mí es importante decirles a ustedes que un pitch tiene 3 elementos súper importantes. El primero, tiene información. Entonces seguramente este señor Otis, pues él ya sabía que pues habían unos descensos precipitados o inesperados pues en los ascensores y que había una necesidad, ¿no? Y seguramente lo contó ahí. Entonces siempre hay que contar información. Lo segundo, tenemos que tener claro siempre cómo generar una emoción. Entonces, pues por supuesto, imagínense quién no se va a acordar de este pitch
toda su vida, ¿no? Entonces él generó una emoción y conectó con esos clientes. Y finalmente tenemos que abocar o llevar a las personas a una acción. Entonces, pues, el que quería vender su producto y demostrar lo efectivo que era, y seguramente lo logró pues con esa gran demostración. Entonces, recordemos siempre que un pitch debe tener esos tres grandes elementos: información, emoción y acción. Ahora, ¿por qué les digo esto? Pues porque realmente un pitch lo que nos permite es capturar esa atención y el corazón del cliente, o sea, lograr ese momento ajá, inténtenlo, ¿no? Cuando uno está hablando con alguien dice, es que yo estoy en esto y mi producto es esto y entonces me pasa esto, y uno empieza, ajá, sí, cuénteme. Cuando uno empieza a tener ese momento ajá con alguien es porque le está abriendo una puertica de oportunidad, y es donde usted tiene la oportunidad de empezar a capturar. Y a capturar ese momento, wow, ese efecto wow, ¿no? Entonces ya pasamos del ajá, esto me está sonando interesante, a decir, esto es lo que yo necesito, se lo compro, o yo invierto en su negocio, o yo quiero trabajar con usted. Entonces tenemos que siempre lograr un momento ajá, en donde yo ya capto esa atención, pero luego un efecto wow, en donde logro pues una emoción única dentro de ese público. Entonces, de nuevo, pues tenemos información, tenemos emoción, y luego vamos a tener que pasar a la acción, que es lo que quiero lograr yo de ese contacto que tengo con ese posible cliente o ese inversionista. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener este discurso de ventas? Pues lo primero es que debe permitir demostrar y mostrar cuál es el producto o servicio pues, que usted tiene. No entra en mucho detalle técnico ni en muchas condiciones específicas pues, de cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se entrega. No es necesario, simplemente que sea un espacio en donde, pues además de manera visual y muy atractiva, que lo vamos a hablar en la lección 2, pues usted pueda demostrar que realmente usted es único y que su propuesta de valor es muy interesante. Lo segundo es que debe ser muy fácil de entender. Y acá me gusta siempre poner el ejemplo. Si a usted, su hermana, su abuelita, su vecino, su suegra, le entiende cuál es el problema, cuál es la solución, en palabras sencillas, va muy bien. Si necesita pues dar un contexto enorme y no se puede explicar o dificilísimo entenderlo, pues tiene que replantearse el camino, porque cualquier persona debería entender de manera rápida qué es lo que usted vende y qué es lo que soluciona. Y me encanta decir esto, y es que el pitch siempre debe tener tres características: debe ser corto, conciso y consistente. Y aquí les dejo dos herramientas, dos ejercicios chiquiticos para que pongan pausa a este video y lo puedan hacer. El primero es, piense siempre en 8 palabras. Entonces, si alguien le preguntara a uno va en un carro o se encuentra alguien en algún lugar, dice, bueno, ¿en qué estás? ¿A qué te dedicas? Usted lo pudiera describir en 8 palabras. Nosotros no deberíamos extendernos más porque ya es demasiado contexto. ¿Qué hace usted en 8 palabras? Yo asesoro emprendedores en diseñar pitch efectivo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hace usted en 8 palabras? También 8 palabras que sean redundantes, que sean potentes y que le permitan a usted pues demostrar lo que usted está haciendo. Ahora le pongo un segundo ejercicio. Con esas 8 palabras vienen y le dicen, usted tiene 30 segundos para contar qué hace en un video de YouTube antes de la canción de moda de su ciudad, o de que esté en este momento en temporada. Usted tiene 30 segundos antes de que yo le dé omitir anuncio. ¿Usted qué diría? Entonces, hagan ese tipo de ejercicios porque vamos a tener que pensar ahora de la manera más concreta y más sencilla de explicar nuestras ideas. Ahora, esto realmente es como echar un cuento, ¿no? Y aquí literalmente hay un cuento positivo, digámoslo así. Esto es una palabra pues muy coloquial aquí, pero es como, venga, le cuento un cuento de lo que yo hago. Tengo que hilar, como tiene un cuento, pues un inicio, un nudo, una situación y pues un final, y que yo pueda llevar a la persona y que él vea que está transitando por ese cuento, y no estoy dando un montón de ideas, como les decía al inicio del video, que tal vez no hilan y lo estoy confundiendo un poco. Entonces, para mí ese cuento tiene 2 partes, y digamos que lo aprendí con mucha experiencia también en muchos espacios de presentación y de discurso que he tenido que tener. Entonces, para mí no es solamente lo que uno dice, sino también cómo lo dice. Y el cómo lo dice no podría estar solo si no sé qué es lo que voy a decir. Entonces, para mí es muy importante que un pitch nosotros lo veamos como que tiene esas 2 partes. Primero, lo que cuento, y segundo, pues cómo se cuenta. Desde lo que cuento, o sea, desde ese cuento, pues debemos tener siempre claros cuáles son esos momentos, ajá, y esos efectos, wow, eso que yo puedo generar en la persona. Entonces, cuando yo genero un momento, ajá, es cuando arranco contando cuál es el problema, ¿no? Digamos que yo hice acá un pequeño pitch y yo les dije, pues, ¿se han dado cuenta que las personas no reciben inversión? ¿A usted le ha pasado que ha perdido negocios? Y seguramente ustedes dijeron, sí, ajá, sí. O de pronto, no, yo nunca. Entonces uno dice, ajá, bueno, cuénteme más, ¿no? Entonces ahí uno cuenta el problema. Luego cuenta la solución, qué es lo que usted hizo
para solucionar ese problema que ya identificó, cuál fue esa ventana de oportunidad. Luego cuente para quién lo hace, y aquí es muy importante que no solamente cuenten su público objetivo, sino que si están frente a inversionistas también hablen un poco del mercado, el tamaño del mercado, las proyecciones de crecimiento, la alineación con tendencias. Esto pues ya es una información mucho más valiosa para toma de decisiones. Luego cuente qué hace la diferencia, preséntese usted como parte de su competencia y como un jugador clave pues en ese mercado, y cuente también por qué usted es único. Cuente también qué beneficios obtiene el cliente si lo escoge a usted, la típica pregunta ¿por qué usted y no otro?, ¿no? Y aquí, si usted está frente a un inversionista, pues aquí sí puede contar todo lo que tenga que ver sobre el modelo de negocio y cómo se crea, se produce valor y cómo usted es sostenible en el tiempo. Muy importante que aquí ya incluyan muchos datos de valor, incluyan mucha información que le permita a él tomar decisiones, pero más allá de eso darse cuenta que usted está muy preparado y que conoce muy bien su negocio. Luego, pues cuente qué ha logrado, cuál es su trayectoria, su experiencia y para dónde se proyecta. Luego, ¿quién lo hace posible? Su equipo de trabajo, ¿quién hace la magia, como digo yo, ¿no? Eso creo que es de las cosas que más se valora. Y finalmente, pues, ¿qué está esperando usted o qué es lo que quiere lograr con esa conversación? Un llamado a la acción. Vamos y quiero una segunda reunión, es una inversión, es que usted me compre y pruebe este producto. ¿Qué es lo que busca con esa conversación? Y si ven los puntos amarillos que están allí, pues son como los focos en los que cuando uno está siendo jurado, que he participado en diferentes espacios de jurado a nivel público y privado, es lo que uno está valorando, ¿no? Cuando le están presentando esas ideas. Los inversionistas también, yo no soy inversionista, pero sí sé que dentro de los puntos que más pesan, pues son los que están allí numerados, donde el número 1, por supuesto, es el equipo. Y esto es muy importante, nosotros vendemos confianza y al final pues estamos comprándole a personas, no hay un robot que me esté vendiendo esa idea, sino es a una persona y a usted y a su equipo de trabajo que lo hace posible. Aquí en este curso van a encontrar esta herramienta que les permite pues ya plasmar de una manera más sencilla y digamos como práctica pues esas 8 componentes que tiene el pitch, pero me gusta que este pitch canvas que les he hecho está dividido en un antes y un después. Digamos que en el durante, es todo lo que yo cuento, ¿no? O sea, lo que voy a decir. Pero hay una casillita que dice antes, muy importante que no se nos olvide que debemos preparar el pitch, o sea, y no saben cuántas veces he hecho este video, pero hay que saber primero qué audiencia tengo al frente, con quién voy a hablar, búsquelo por LinkedIn, búsquelo por Google, busque la historia de la empresa, a quién le voy a hablar, o un poco, si es un cliente directo, pues qué le gusta, qué intereses tiene, me puedo enterar de diferentes maneras o simplemente tener una caracterización de esos clientes, esa empatía que ustedes seguramente ya han hecho con sus clientes, pero conózcanlo, sepa quién le está hablando. Segundo, tenga un objetivo claro, muy importante que la persona que tiene al frente y que está recibiendo sus mensajes sepa qué es lo que usted quiere buscar trabajo, le quiere vender algo o le quiere contar simplemente para probar pues que su pitch funciona o lo que busca hacer una inversión de cuánto, cómo y cómo se ve eso en el futuro. Debe ser muy claro ese objetivo y finalmente nunca olviden llevar datos relevantes, información que les permita a ustedes compartir conocimiento. Ustedes no se deben sentir como una persona que vengo simplemente a ganar una venta, por ejemplo, a cerrar una venta, sino que yo estoy compartiendo valor, compartiendo conocimiento y cuando la persona se conecta en, oiga, chévere eso que aprendí que no sabía, en ese momento se abren los momentos ajá y es un momento para cerrar grandes pues logros, ¿no? Errores que se cometen a la hora de contar el pitch que acabarían con esto pues en un 3-2-1 desde el contenido, ¿no? Hablar desde lo técnico. No perdamos el tiempo con datos y con información demasiado precisa o demasiado técnica que no permita que la persona se enganche porque se queda pensando, ¿y eso qué será? ¿No? Cuando yo le saco una frase una palabra que de pronto no conoce, inmediatamente la atención se va a pensar, ¿y eso qué significará? Voy a buscar en Google, le voy a escribir a tal a ver si me dice qué significa eso, porque entonces se perdió inmediatamente la conexión. No soportar el discurso en data, pues digamos que es perder un poco el tiempo y esa conexión que puedo generar de valor con mi público, ¿no? Poco claro de lo que soluciona lo que hace. A mí me pasaba mucho porque yo me enamoré de mi pitch, yo hice un pitch de una manera, pero de todo lo que yo decía contaba tanto como esa parte social que yo quería implementar. Esto era un tema muy focalizado a mujeres. Y la gente me decía, pero al final, ¿usted qué es? ¿Una ONG? ¿O esto qué es? ¿Una consultora? ¿O usted está haciendo esto más como por ayudar a recaudar fondos? O sea, la gente no entendía lo que yo hacía y al final, pues, siempre me quedaba un poco como lo que les decía al principio, ¿no? Sin poder tener grandes resultados porque nadie me entendía.
Sin claridad de lo que busca, pues ya les dije, si usted está buscando trabajo, pues diga estoy buscando trabajo, o si lo que quiere es una inversión o lo que quiere es que le compren, pero tenemos que ser muy específicos en eso. Y finalmente, pues siempre se habla desde un futuro lejano, ¿no? A veces uno empieza, esto lo voy a desarrollar o tendremos, haremos, y eso genera pues inmediatamente una sensación de esto no está pensado para hoy, sino esto está muy a futuro y tal vez no es pues una cosa muy inmediata. Luego, pensemos desde lo que se cuenta, desde ese discurso. Entonces me gusta acá hablarles primero, y ya se los había dicho, el que cuenten historias, muy importante que todo su pitch siempre tenga una historia, algo memorable que ustedes puedan contar. Y acá me gusta presentarles a Rosa Álvarez, así empezaba mi pitch en el último bootcamp que participé y que resultamos ganadoras. Y así empezaba, después de darle muchas vueltas, por supuesto, a mi pitch, así empezaba. Y Rosa Álvarez para mí fue esa persona que me permitía decir todo lo que yo quería decir. Montamos la historia de ella y al final era mucho más fácil llevar a la persona en todo lo que yo estaba diseñando en mi emprendimiento para que se entendiera claro cuál era la experiencia que vivía Rosa Álvarez conmigo. Entonces, muy importante las historias. Muy importante también que capten el corazón y siempre lleven a la persona una emoción. Aquí está campoagro.com, lo pueden buscar por YouTube. Ellos hacen llorar a los tiburones de Shark Tank. Cuentan una historia lindísima sobre el campo y realmente a eso pues es lo que debemos llegar. No necesariamente queremos que todos lloren, pero sí que se conecten con nuestra historia y sea mucho más positivo para ellos. Y inmediatamente, si ustedes ven el video, los tiburones le decían a ellos, dígame qué quiere, me encantó su historia. Entonces a eso es lo que debemos llevar. Muy importante llevar cifras, ya se los he dicho varias veces. Acá un tip muy importante es que en vez de decir tengo el 82% o cualquier cosa así, pues pueden hablar de más del 80%, más de 500 personas asistieron. No estamos diciendo mentiras, pero suena un poco más atractivo y llama más la atención. Esto es un tip básicamente de comunicación. Y aquí pues es un video de Natalia, una persona que acompañé para que estudiara en el South Summit de Madrid y bueno, resultó ganadora. Y en ese slide ella mostraba muchos datos o contaba muchos datos sobre viajeros, que era un negocio en el que ella estaba. Bueno, cuente metáforas, ejemplos sensoriales. Acá les presento a Freemind, que era una empresa donde ellos desarrollaron una bebida pues relajante y ellos nos hicieron a nosotros comer saltinas en su pitch y sentíamos mucha sed y parte de su valor era nosotros queremos llevar agua a La Guajira y eso que usted está sintiendo seguramente es lo que sienten los niños allí. Entonces para mí eso nunca se me va a olvidar y la verdad lo recuerdo mucho. Y otra regla de discurso o un tip de discurso es que siempre cuenten las cosas de 3 en 3. Así eso también facilita la recordación y para la persona que tengo al frente pues es mucho más fácil. Y entonces, ¿cuáles son los errores del discurso? Pues primero el uso excesivo de las muletillas. Ustedes ya saben que eso es algo que distrae muchísimo la atención. Pensar en que esto es un ego racing, ya sabemos que usted es brillante y como decimos acá somos berracos por haber sacado adelante una idea de un negocio, pero deje hablar un poco del yo y enfóquese en su negocio y en su equipo de trabajo. El hecho de pararse al frente o tener sentado al frente su interlocutor y no interactuar con él mucho o simplemente leer diapositivas es terrible. Perder el control de tiempo, pues hay que tenerlo muy claro y olvidarse siempre a quién hablan, ¿no? Eso es muy importante y por eso se los decía en que debemos prepararlo. Y finalmente no disfrutar del momento, creo que eso es gravísimo, eso se nota muchísimo y por eso los invito a que escriban, practiquen, reformen 1000 veces su pitch y con eso ustedes también se sienten mucho más seguros al momento de presentarse. Lleven a una persona que no sepa de su negocio y le cuentan y así usted va haciendo muchas prácticas para que al final pues ustedes tengan el objetivo o los objetivos que se tracen. Entonces aquí los invito a que sigan poniéndose las metas, sí se pueden hacer pitch poderosos y nos vemos en la siguiente lección.